segunda parte de el curso de trigonometría respecto al tema de reducción al primer cuadrante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a trabajar básicamente con los ángulos cuadrantales. Ya ustedes recordarán que los ángulos cuadrantales más conocidos básicamente son 5, ¿no? El 0, el 90, el 180, el 270 y el 360 grados. ¿Ya? Entonces vamos a ver, pues, ustedes recordarán que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, ¿no es cierto? Y ahí no hay muchos problemas que podamos nosotros encontrar cuando resolvamos algún ejercicio. Pero cuando un ángulo es mayor a 90 y nos pidan la razón de ese ángulo que es mayor a 90, entonces hay que tener en cuenta ciertos detalles. ¿Qué pasa si el ángulo que es mayor a 90 está en el segundo cuadrante? Bueno, lo que se hace pues es tomar como referencia o recomienda aquí tomarse como referencia al 180, pero también se puede hacer con el 90. Pero si tomamos como referencia al 180, ¿no? Sería 180 menos X, es obvio. O por ejemplo, si es 120, sería 180 menos 60, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto de acá se desarrollaría simplemente como la razón trigonométrica de ese X. A ver, para que me entiendan un poco mejor aquellos que de repente no están comprendiendo. Vamos a suponer que yo quiero el seno, ¿ya? El seno, lo voy a hacer acá. El seno, por ejemplo, de 120 grados. Tomo como ejemplo el 120 grados porque está en el segundo cuadrante, como ahí lo señala este subtítulo. Pero seno de 120 yo lo puedo escribir en función a 180, ¿ya? También lo puedo escribir en función a 90. Vamos a ver los dos casos, ¿ya? Voy a aprovechar para ver los dos casos. ¿Cómo sería en función a 180? Bueno, sería pues 120, sería como escribir 180 menos 60, ¿no? 180 menos 60. Entonces, lo que se hace aquí es lo siguiente. Cuando yo tengo un ángulo cuadrantal que se esté restando o esté sumando una cantidad, lo que se hace es escribir la razón trigonométrica. Si se toma como referencia al 180, la razón trigonométrica se mantiene como señala acá, ¿no? La función trigonométrica se mantiene, o sea, no cambia. Entonces acá seguirá siendo seno, ya que se toma como referencia 180. ¿Sí? Y el cuadrantal se va. Vamos a decirlo así. Profesor, ¿queda menos 60? No, va a quedar el 60 sin signo. Profesor, ¿y si es más 60? Bueno, sigue siendo 60. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que el seno de 120 es igual hasta ahora al seno de 60. ¿De acuerdo? Tomando como referencia el 180. Ahora, para los signos, debemos nosotros saber qué signo se coloca al seno de 60. Y eso va a depender del cuadrante donde se encuentra el ángulo original, es decir, 120. 120 está en el segundo cuadrante y el seno en el segundo cuadrante es positivo, por lo tanto, aquí se coloca positivo. ¿De acuerdo? Pero como les mencioné, 120 también se puede escribir como 90 más 30. ¿No es cierto? Ya está ya. Ahora, como 90 es un ángulo cuadrantal, también elimino el 90, ¿no? Y esto de acá me va a dar ya no el seno. Cuando se toma como referencia 180, la razón trigonométrica se conserva. Como ahí dice, ¿no? La función trigonométrica se conserva. Pero cuando tomamos como referencia el 90, la razón trigonométrica ya no se conserva, sino va a cambiar y va a ser reemplazado por su corrazón. Es decir, seno como coseno. Por eso se llama corrazón. Tangente como
cotangente. Secante como cosecante. ¿De acuerdo? Entonces ya no iría seno, sino su corrazón, que es coseno. ¿Coseno de quién? Bueno, se fue el 90 y nos queda el 30, ¿no? Coseno de 30 grados positivo, porque nosotros para colocar el signo acá debemos analizar al ángulo y razón original, no al que se obtiene. ¿Ya? El seno de 120 es positivo, por eso acá va positivo. Entonces, jóvenes, les estoy demostrando por qué acá se conserva la razón, ¿no? Trigonométrica. Cuando se toma como referencia 180 se conserva, pero si tomáramos 90 se cambia por la corrazón. ¿De acuerdo? Ya esto seguramente ustedes muchos lo sabían, pero algunos tal vez no. Más terminando les voy a explicar algunos detalles con los que tienen problemas serios, ¿ya? Entonces, como acá dice, ¿no? Más para seno y cosecante, ¿no? Porque es pues positivo, ¿no? En el segundo cuadrante el seno y el cosecante, y negativos son todos los demás, tangente, cotangente, etc. ¿Qué sucede cuando un ángulo está en el tercer cuadrante? ¿No? Por ejemplo, se puede tomar de esta manera, como referencia también 180 sería 180 más algo, ¿no? Se puede escribir de esta manera, no hay problema. Acá está x menos 180, ¿no? Claro, se puede hacer eso, ¿no? Y como usted verá, se está tomando otra vez como referencia al 180, por lo tanto la razón trigonométrica se está conservando. Pero recuerde que en el tercer cuadrante también está 270 en el otro extremo. En otras palabras, ¿quiénes son los límites de los cuadrantes? O sea, por eso te están indicando, ¿no? Acá para el tercer cuadrante los límites son 270, ¿no? Que está abajito, y 180 que está por acá. ¿Cierto? Entonces, el tercer cuadrante está entre estos dos. Puedo tomar como referencia al 180, como lo están haciendo acá, pero también se puede tomar como referencia al 270. Pero como ya te mencioné, si se toma como referencia al 180, siempre la razón se va a mantener. Y si tomáramos como referencia al 270, la razón también va a cambiar por la corrazón. En otras palabras, ¿con quiénes cambian? Con 90 y con 270. ¿Y con qué no se conservan? Con 180 y con 360. Ya te estoy adelantando lo que va a pasar más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, las razones cuyos signos son positivos o negativos también se coloca dependiendo si son positivos en determinados cuadrantes, ¿no? Y acá en el tercero son positivos tangente y cotangente, como usted recordará. Vamos al otro caso, el último, ¿ya? Cuando está en el cuarto cuadrante, ¿no? Bueno, acá se está tomando como referencia 360, si usted se da cuenta. Y como ya les había adelantado, la razón trigonométrica se conserva, ¿no? Se conserva, se conserva. ¿Sí? Entonces, cuando se toma como referencia 180 o 360, o 0 inclusive, la razón trigonométrica se mantiene, no cambia. Y si tomamos como referencia 90 y 270, ahí sí cambia la razón trigonométrica por su corrazón. Bien, muchachos, vamos a desarrollar entonces los problemas y aplicar lo que te he mencionado, ¿no? En los ejercicios que he resuelto, he utilizado el 180 y el 360, pero también he tomado el 90 y el 270, creo yo, en algunos ejercicios, para que usted pueda ver, pues, que también se puede utilizar esos ángulos cuadrantales. Vamos a desarrollar el problema número 1, donde nos piden a nosotros simplificar E, el cual es igual al seno de 90 más X sobre el coseno de X. Bueno, acá, como tú notarás, es necesario saber qué se hace cuando es 90 y a diferencia de lo que hemos visto en la teoría, trabajaban con 180 y 360 nada más, ¿no? ¿Qué pasa con 90 y qué pasa con 270? Entonces, ahora creo que ya entiendes por qué también te expliqué de 90 y de 270. Lo que debemos hacer primero es fijarnos en qué cuadrante está este ángulo. Es 90 más algo. 90 más algo
está en el cuadrante segundo. Es decir, seno en el segundo cuadrante, ya tu signo sabes que va a ser positivo. Como 90 es un ángulo cuadrantal, prácticamente vamos a decir que se desaparece y solo nos quedaría más seno de x. Y abajo coseno de x. Entonces, ya te expliqué, acá te vuelvo a explicar de nuevo. Ah, perdón, ya no sería más seno, sino como es 90, toma su corrazón, ¿no? Ahí está, ¿ves? Seno de 90 más x, al tomar 90, el seno se convierte en coseno. Ahí está, eso faltaba aclararte. El signo es positivo, ya que el seno de 90 más algo está en el segundo cuadrante, como ya lo hemos visto, y en el segundo cuadrante este seno es positivo. Se analiza al ángulo original, a la razón original, ¿no es cierto? Por eso sale este más. ¿Por qué se pone coseno? Porque se toma como punto el 90, vuelvo a repetir, el 90 prácticamente se elimina y se queda solamente el ángulo x. Entonces el seno de 90 más x es igual a más coseno de x. Y bueno, se acabó, ¿no? Porque en vez de coseno de 90 más x, pongo el coseno de x, acá se supone que tiene signo positivo, y abajo tienes también coseno de x, ambos se simplifican, y la respuesta sería 1. ¿No es cierto? Fácil como podrás observar. Hagamos el 2. En el problema número 2 nos piden reducir P, el cual es igual a cotangente de 180 más x más tangente de 270 más x. Bien, muchachos, vamos a desarrollar entonces cada razón trigonométrica que nos dan. La primera es esta de acá, cotangente de 180 más x. Y como toma el punto a 180, la razón se conserva, es decir, va a seguir siendo cotangente. Acá toma como punto de referencia a 270, entonces acá va a cambiar ya la tangente, ya no va a ser tangente, sino su corrazón, que va a ser cotangente. ¿De acuerdo? Cuadrante. 180 más algo es el tercer cuadrante, ¿no es cierto? 270 más algo es el cuarto cuadrante. Signos. Cotangente en el tercer cuadrante es positivo. Tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces ya tenemos un bosquejo de lo que va a suceder en nuestra solución. Muchachos, cotangente de 180 más x es más, ¿no? Porque está en el tercer cuadrante, ya lo hemos visto, es más cotangente de x. Como ya te había señalado, el cuadrantal se va, el 180 se va, el 270 se va prácticamente, ¿no? Nos queda solo x. La razón se mantiene por tomar como referencia a 180. Vamos ahora a la siguiente. La tangente de 270 más x, ¿no? Es igual a cotangente. Cambia porque se toma a 270 como punto de referencia. ¿Y por qué es negativo? Porque la tangente en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces será menos cotangente del ángulo x. Bueno, ahora reemplazamos por los valores. Nos quedaría cotangente de x, porque cotangente de 180 más x es cotangente de x. Tangente de 270 más x es menos cotangente de x. Bueno, los dos son iguales, tienen signos iguales, y P sería igual a 0, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con el problema número 3. En el problema número 3 tenemos n, que es igual al seno de 150 grados más el seno de 30 grados. Bueno, el seno de 30 grados es un ángulo agudo, es sencillo, es conocido para ustedes. Un alumno de cuarto año conoce perfectamente las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Pero el seno de 150, ¿cómo se puede obtener? Bueno, como ya les mencioné con un ejemplo, yo puedo tomar 150 en función de 180 o también en función de 90.
Bueno, para no confundirme con las razones, voy a tomar como referencia el 180. Ya que 150 lo puedo escribir como 180 menos 30, ¿no? Seno de 150 es igual a seno de 180 menos 30. Ahora vamos a aplicar la teoría. Recuerde que este 180 se va, vamos a decirlo así, sería seno de 30. Como se toma de punto al 180, la razón se conserva, ¿no? Va a seguir siendo seno. Ahora el signo. 150 está en el segundo cuadrante. Y nosotros sabemos que el seno en el segundo cuadrante va a tener signo positivo. Es decir, al final, bueno, ya está acá. Al final, muchachos, al estar en el segundo cuadrante, seno de 150 va a ser más seno de 30. Por favor, no te confundas. Este signo no nos interesa si es más o menos, eso no importa, ¿ya? Este signo no te interesa, solamente te interesa el número. El signo que se coloca aquí depende del cuadrante donde se encuentra el ángulo. No te vayas a confundir, ¿de acuerdo? Entonces, seno de 150 es igual a el seno positivo de 30 grados. Y bueno, ¿no? Si yo reemplazo, tendría entonces n que es igual a seno de 150 más seno de 30. Sería pues seno de 30 positivo, porque es igual al seno de 150, más el seno de 30 que baja, ¿no? Seno de 30 más seno de 30 es 2 veces seno de 30, y seno de 30 grados es un medio, sería 2 por un medio, que simplemente nos va a dar 1. ¿Cierto? Bien, muchachos, también un problema bastante accesible, ¿no? Solo hay que tener cuidado en los signos nada más. Vamos a este problema a ver, problema número 5. Nos dicen simplificaré, el cual es igual a la tangente de 180 menos x sobre tangente de 360 más x más seno de 270 más x sobre seno de 90 más x. Bueno, antes de ir a la solución, si tomamos como referencia a 180 y 360, las razones se conservan. Es decir, tanto arriba como abajo la tangente va a seguir siendo tangente. Si tomamos como referencia al 90 y al 270, el seno se va a cambiar por el coseno. ¿Ya? Ahora vamos a ver los signos. 180 menos x, 180 menos x está en el segundo cuadrante. ¿No es cierto? Está en el segundo cuadrante. 360 más x está en el primer cuadrante. Ojo, mucho cuidado. 360 más algo, pues, ¿no? 360 más algo está en el primer cuadrante. Pasó al cuarto cuadrante, está en el primero. La tangente en el segundo cuadrante tiene signo negativo. Y la tangente en el primer cuadrante, como todos, tiene signo positivo. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Qué cuadrante se obtiene? Bueno, 270 más x es el cuarto cuadrante. Y 90 más x es el segundo cuadrante, ¿no? Veamos los signos. ¿Qué cuadrante, qué signo tiene el seno en el cuarto cuadrante? Negativo, ¿no? El seno en el cuarto cuadrante es negativo. El seno en el segundo cuadrante es positivo. Está bien. Usted sabe que los cuadrantales se van, 180 se va, 360 se va, 270 se va, 90 se va, y me va a quedar todo en función de x, ¿no? Entonces, vamos, muchachos, a la solución. Como ya les dije, ¿no? Tangente de 180 menos x, ya va a ser menos tangente de x. Acá está el negativo, ya te expliqué por qué. Y la tangente se mantiene por tomar la referencia del 180. Tangente de 360 más x va a ser igual a más tangente de x. La razón se conserva al tomar como punto 360. 360 o 180 conserva la razón. ¿Por qué positivo? Ya que la tangente está en el primer cuadrante y va a ser positivo, como ya te expliqué acá. Vamos al otro. Seno de 270 más x, 270 cambia por su corrazón, que es coseno, ¿no? Y de x. ¿Y por qué negativo? Bueno, el seno en el cuarto cuadrante es negativo, como ya te demostré acá. Y el último que va a salir positivo es seno de 90 más x, ¿no? Y bueno, seno
al tomar 90 como punto de referencia, cambia coseno, ¿no? Su corrazón. Solamente escribimos el x y el signo es positivo, ya que el seno está en el segundo cuadrante. Bien, reemplazamos todos esos valores jóvenes, nos quedaría de esta manera, sería menos tangente de x, no, ahí está, sobre tangente de x más menos coseno de x, ahí está, sobre coseno de x. Y terminamos haciendo algo que te agrada, ¿no? Se eliminan, profesor, las tangentes, los cosenos, ¿no? Y acá te queda, pues, no te queda 0, ¿ah? Te queda menos 1, más menos 1. Así queda, ¿no? Menos 1 más menos 1. No vayas a pensar que el resultado es 0, ¿ah? Recuerda que cuando dos signos se chocan, se están multiplicando en realidad. Más por menos es menos. Entonces te quedaría 1 menos 1. 1 menos 1, perdón. Menos 1 no es 0. Signos iguales se suman y se pone al resultado el mismo signo, que sería menos 2. Bien, entonces un problema un poco más interesante, el que acabamos de ver en este problema número 5. Vamos al último, ya donde vamos a mezclar las dos propiedades que habíamos visto, ¿no? La anterior también, de la clase anterior. Y vamos a simplificar lo que nos pide en el problema número 10. ¿Ya? Bueno, el problema no es complejo, solo que es un poco trabajoso. Es decir, vamos a trabajar bastante para desarrollarlo. Bien, a ver muchachos, a recordar. La semana pasada habíamos visto nosotros los ángulos o las razones de ángulos negativos, ¿no? Por ejemplo, la razón seno de menos 120 va a ser negativo, ¿no es cierto? El menos sale del paréntesis y se coloca antes del seno. Y el coseno de un ángulo negativo, al igual que la secante, va a terminar siendo positivo, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada en reducción al primer cuadrante 1. ¿Ya? Bueno, si no te recuerdas, puedes ver el video, ¿no? Entonces veamos ahí lo siguiente. Empezamos con el menos 120. Entonces, seno de menos 120, ojo, el menos ya salió, el 120 ya se quedó sin signo, el menos ya salió, ya se colocó antes del seno, ¿no? Y bueno, pues 120 tomo como referencia, acá hago otro trabajo, 180 menos 60, ¿no? Usted sabe que el 180 se va, ¿ya? El menos sigue moviéndose, ¿no? Entonces sería menos seno de 120, sería menos seno de 60. ¿Por qué se conserva el signo? Porque 120 está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo, pero al tener este negativo se multiplica menos por el positivo que él tiene, sería menos por más, sigue siendo menos. ¿Ya? En otras palabras, menos seno de 120 va a seguir siendo menos seno de 60 grados. Ya terminé de desarrollar el primero, ahora vamos al segundo, ¿no? Y bueno, vamos a terminar, perdón, de desarrollar esto, sería menos seno de 120, sería menos 3, raíz de 3, perdón, sobre 2. Vamos ahora con el coseno de 330, de menos 330. Como ya te dije, en el coseno y la secante el negativo se desaparece prácticamente y se queda solamente la cantidad positiva, es igual al coseno de 330. Pero 330 yo lo puedo reemplazar como 360 menos 30, ¿no? Con la finalidad de eliminar ese 360 y quedarme solo con el 30. Entonces el coseno de 330 sería coseno de 30 grados. Ahora, ¿qué signo tiene acá? El signo es positivo, ya que 330 está en el cuarto cuadrante. Y el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Por eso acá se mantiene positivo. ¿Ya? ¿Y cuánto es el coseno de 30? También es raíz de 3 medios. Entonces ya tengo el menos seno de 120, que es este de acá, y el coseno de 330, que es este de acá. Vamos con el siguiente, que sería la tangente de 270 menos x. Recuerde usted que tangente de 270 menos x va a cambiar por la cotangente. Al tomar como referencia 270, cambia la corrazón. Sería cotangente del ángulo x. Ahora, 270 menos x está en el tercer cuadrante.
y la tangente en el tercer cuadrante es positivo, por eso que acá debe tener el signo positivo. Si tuviera negativo, tendría que ponerlo. Ya, como tiene positivo, no hay problema si no coloca usted el signo. Finalmente, tendríamos cotangente de 360 menos x. Como se toma la referencia acá, 360, la razón se mantiene. Cotangente acá sigue siendo cotangente, no hay problema. Ahora, ¿por qué negativo? 360 menos x está en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? 360 menos x está en el cuarto cuadrante. Y la cotangente en el cuarto cuadrante es negativo. Por ello es que vamos a poner acá menos cotangente del ángulo x. El cuadrante al se va, ¿no? Y bueno, ya tendríamos todos los valores en el problema número 10. Y solo sería cuestión de reemplazar esos valores. Es decir, seno de menos 120 más coseno de menos 330 más tangente de 270 menos x sobre cotangente de 360 menos x, lo reemplazo por lo que ya tengo. ¿Y qué tengo? Bueno, seno de menos 120 es menos raíz de 3 medios, coseno de menos 330 es más raíz de 3 medios, más tangente de 270 menos x es cotangente de x, ahí está, sobre menos cotangente de x, que es cotangente de 360 menos x. Bueno, ya usted sabe que estas cantidades son iguales, tienen signos diferentes, se simplifican, ¿no? Nos va a dar 0. Acá nos va a dar 0, ¿cierto? Bueno, acá también puedo simplificar. Cotangente de x sobre cotangente de x no me va a dar 0, mucho cuidado, acá nos va a dar menos 1, ¿no? Menos 1. Por lo tanto, pues la respuesta final simplemente sería menos 1. Bien, jóvenes, como ya les mencioné, pueden ver la clase ahí, ¿ya? La tarea es en la página 21, del 1 al 5, para el día miércoles de 8 a 6 de la tarde.